Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer al ingeniero Sócrates Muñoz por la gentileza de invitarme a participar con esta conferencia, estando en nuestro mes de aniversario, ¿no? En noviembre. Y también agradecerles por el tiempo que me van a brindar para poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre estos dos grandes conceptos que cada vez se ponen más de moda, que es el tema de riesgos y el tema de calidad. ¿Ya? Entonces, si me permiten, he preparado unas pequeñas diapositivas. Voy a tratar de hacer lo más corto posible para poder desarrollar en una hora el tema. Si me confirman si se escucha bien, Sí, ingeniero, se escucha bueno, muy bien. voy a activar acá también tengo para... Ya está. Bien. Y como les decía, voy a tratar de unir en una sola diapositiva el tema de riesgos y el tema de calidad. Y cómo esto puede ser relevante para tener un mejor producto terminado a nivel de infraestructura, no solamente nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Y partimos siempre de una problemática, de reflexionar el problema para que esto sirva de base y poder ver los conceptos que vienen más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de calidad que tenemos en las obras en general? Bueno, más en las públicas que en las privadas, ¿no? Y cuando nosotros pensamos, hablamos de calidad, generalmente estamos pensando solamente que es un tema de especificaciones técnicas. Y ahí es el primer cambio que hay que hacer, ¿ya? Calidad no significa cumplir solamente especificaciones técnicas. Eso tal vez era hasta el siglo pasado, un poquito antes inclusive. Cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de aseguramiento de calidad, significa primero reflexionar también sobre los problemas que tenemos. Número uno, significa empezar a hablar de las no conformidades que se te pueden presentar en una obra todos los días. ¿Ya? El aseguramiento de calidad inclusive incluye documentar esas no conformidades, que casi ninguna empresa lo hace, porque no es obligatorio, la ley no lo obliga, ¿no? Calidad significa también evitar reprocesos, ¿no? ¿Cómo evitamos que las cosas salgan mal? ¿No? ¿Cómo evitamos tener no conformidades? Expectativa de cliente también, y bueno, este es todo un debate cuando hablamos en temas de calidad. ¿Quién es nuestro cliente? ¿El que me contrata, la unidad ejecutora, o mi cliente es el usuario final? ¿Sí? Entonces hay toda una reflexión y todo un análisis que se puede hacer. Calidad significa también trabajar con liderazgo y ética, porque si no, no funciona. Ningún plan de aseguramiento de calidad, ningún plan de gestión de calidad, ningún plan de gestión de riesgos funciona si es que no hay liderazgo y no hay ética de los principales líderes de la empresa. Y finalmente, implementar la mejora continua, que vamos a ver después, ver un cuadrito de cómo lo podríamos implementar en un proyecto. Entonces, con respecto a la calidad, tenemos dos grandes rubros. Tenemos problemas en la elaboración de los expedientes técnicos y tenemos problemas durante la ejecución misma de la obra. ¿Ya? Y eso ustedes, más que yo probablemente, porque tienen más experiencia en obra, ¿no? Hay muchos ingenieros de muchos años de experiencia, lo ven todos los días, ¿no? Entonces aquí hay unas noticias rápido nada más para mostrar la evidencia empírica de que esto existe, ¿no? Y a veces no lo decimos. Ejecutan obras con expediente técnico mal elaborado, deficiencias en expediente que pues, afectan la ejecución de obras, entidades que licitan obras a pesar de que el expediente tiene vicios. Y aquí también hay una connotación política, ¿no? Hay una connotación de injerencia entre la parte política y la parte técnica, ¿sí? Y esto no es nada novedoso, ¿no es cierto? Esto salió recién, que los expedientes pues se pueden aprobar de un día para otro, ¿no? Es que si no apruebas el expediente, se pierde financiamiento. O si no firmas, ¿no es cierto? Los 5 tomos de un expediente ya no se van a Lima y por lo tanto el MEF ya no te transfiere, o Vivienda no te transfiere, o qué sé yo, y por lo tanto el público, ¿no? Los usuarios se quedan sin esa obra. Entonces aquí hay una reflexión mucho mayor
porque es el modelo general de las obras que no está caminando como debería ser, ¿no? Y en otros casos, ¿no? Esta es una noticia local, también hay esto, ¿no? Entonces, miren, no es de ahora, ¿no? No es de ahora, esta noticia es muy antigua, pero también existe. Entonces, cuando hablamos de calidad de algo, tenemos que trabajarlo de forma holística, ver todas las raíces para tratar de hacer las correcciones debidas, ¿no? Y como todo está tan enredado, pues tenemos estas estadísticas que son lapidarias. Esto es del año 2018, pero estoy seguro que se mantiene. La vez pasada hice una encuesta producto de un proyecto de investigación a nivel de gestión pública y casi el 92-95% de ingenieros que tienen experiencia en residencia o en supervisión, ¿no? Certificaban de que pues todas las obras en las que han trabajado, los expedientes tenían deficiencias. Entonces, si eso es una enfermedad, si eso es algo ya clínico, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque los expedientes técnicos los hacemos los ingenieros, no los hacen, ahí me lo dicen, ¿no? Los abogados me dicen, los expedientes los hacen ustedes, los civiles, fundamentalmente. No lo hacen ni los abogados, ni los médicos, ni el alcalde, ni los administradores. Entonces, ¿qué está pasando para que haya tanta deficiencia en los proyectos? ¿No? Y lógicamente podríamos también todo un debate solamente para hablar de por qué hay deficiencias, podríamos hasta un congreso de días para analizar todas las variables, ¿no? Pero esa es la evidencia empírica, y eso ya lo sabe la Contraloría. Sin embargo, hasta el momento no hay mayores cambios. Entonces, como hay mucha deficiencia, ya ustedes conocen los adicionales de obra, que para cierto sector de la ciudadanía o para cierto sector de la prensa, se ven mal, ¿no? Ah, dice, adicional de obra es corrupción. Yo digo que no necesariamente, porque más bien gracias al adicional es que la obra se termina. Y lamentablemente las obras que a veces no consiguen sus adicionales terminan siendo paralizadas en arbitraje o en conciliación o por último abandonadas, ¿no es cierto? Pero también hay casos donde los adicionales se aprovechan, pues, los involucrados para poder ganar algo más. Entonces, a nivel de no conformidades, en los expedientes más o menos es un listado así rápidamente, que ustedes lo viven cuando han revisado sus estudios, pero tenemos casi esas no conformidades, tenemos casi esas deficiencias. Entonces, si yo ya tengo las deficiencias en cada uno de ellos, ¿no? Yo sé que eso pasa. La pregunta es, oye, entonces, ¿qué cosa estoy haciendo para evitar que algo salga mal? Y ahí viene el tema de gestionar los riesgos. Porque que un expediente se elabore de forma deficiente también es un riesgo. El tema ahí es quién debe poner, como decimos a veces coloquialmente, el parche a ese riesgo para que el contratista no se vea afectado. ¿Ya? Después vamos a reflexionar también un poquito sobre eso. Y cuando hablamos de expedientes técnicos, pues muchos funcionarios públicos, ¿no? Quieren un expediente técnico rápido y encima lo quieren barato, ¿no? Entonces, si es rápido y barato, ese proyecto va a salir pues, muy deficiente. Entonces, y las autoridades políticas, los funcionarios públicos, deben entender que un expediente pues no es rápido, porque tiene su ciclo de trabajo, ¿no? Estudio de suelos, topografía, estudios hidráulicos, estudios hidrológicos, geotécnicos. Pero como lo quieren rápido y barato, sale esto. Y si lo quieren de buena calidad, ¿cierto? Si quieren rápido y de buena calidad, bueno, esto va a salir pues carísimo de repente, porque voy a tener que trabajar en paralelo todos los estudios básicos, ¿no es cierto? Voy a tener que contratar 3, 4 especialistas para trabajar en paralelo toda la ingeniería. Entonces, esto va, si esto es muy deficiente, por otro lado, esto podría ser pues, también muy caro. Y si lo quiero de buena calidad y encima lo quiero barato, ya pues eso podría demorarme 1 año, 2 años tal vez, ¿no? Porque es demasiado barato, no puedo invertir demasiado. Y si lo quiero ya pues rápido, barato y de buena calidad, ya eso es ficción, ¿no? Eso no existe. Sin embargo, debemos buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio para que un expediente técnico pues, no sea tan barato, pero tampoco tan caro, pero que sí que sea de buena calidad y en el tiempo que debería demorar un expediente técnico. Pero si tenemos un expediente técnico deficiente
y a eso le sumamos una mala ejecución o una deficiente supervisión de obra, bueno, las consecuencias están ahí todos los días. Obra paralizada. Y si encima de eso le metemos el componente de corrupción, que no es esta conferencia para hablar sobre ese tema, ya tenemos pues obra paralizada y fracaso total, ¿no? Entonces, hay estas tres esferas de casuística que se presentan día a día. Con respecto a los procesos deficientes de calidad, podríamos hablar también horas. Hay cierta experiencia de muchos ingenieros que construyen cosas, que construyen carreteras, edificaciones, ¿no? Muy bien, con sus 30 años de experiencia. Pero yo le digo algo, que la experiencia no es necesariamente calidad. ¿Ya? Ojo con eso, ¿ah? Podemos discrepar, pero los años de experiencia no necesariamente significa que tú trabajes con estándares de calidad. Podemos tener años de experiencia ejecutando cosas, pero siempre cometemos los mismos errores y los arreglamos, ¿ya? Y salen muy bien las obras. Pero cuando hablamos de aseguramiento de calidad, no significa corregir cosas. Aseguramiento de calidad significa evitar que las cosas salgan mal para evitar corregir. Entonces, ¿yo cómo me aseguro de que algo salga bien desde el principio? Eso es aseguramiento de calidad. Desde una simple fisura o desde una simple cangrejera en una columna, en una vía, en una placa, ¿no? Entonces, los ingenieros somos expertos corrigiendo cosas y está muy bien, lo hacemos rápido, lo corregimos y bueno, y está ahí y no se cae, ¿no? Aunque por gravedad también no se cae nada, ¿no? Felizmente aquí en el norte no tenemos mucha intensidad sísmica de gran magnitud, pero bueno, problemas de otro tipo hay también, por ejemplo, en este caso un techo en Tumbes que colapsó antes de inaugurarse, solamente por el tema de vientos. Y ahí está, ¿no? Del 2017, inclusive salieron las noticias en Panamericana. O pavimentaciones de asfalto que se hacen que se sacan solamente con la mano. Y esto lo hacemos los ingenieros, ¿no es cierto? Nuevamente, no lo hacen los abogados, no lo hacen los alcaldes tampoco, no lo hacen los gobernadores. Sin embargo, bueno, ellos tienen el componente político ahí, el pasivo, ¿cierto? Entonces, como tanto el expediente como las obras tienen deficiencias, bueno, las consecuencias económicas saltan a la luz, ¿no? Esta es la cantidad de obras que teníamos paralizadas en el año 2015, mira. 560 obras paralizadas. ¿Ya? Un número interesante, ¿no? Pero fíjense cómo se duplicó. Se duplicó en 4 años, 1000 obras a nivel nacional. Y después se triplicó solamente en 2 años, en el 2021, por un valor de casi 30.000 millones de soles. Entonces, estas obras paralizadas, abandonadas en arbitraje, en conciliación, lo que fuera, tienen pues aguantados 30.000 millones de soles que están ahí estancados, ¿no? Por eso yo siempre digo, ¿no? Al país, a nuestro Perú, no es que no le falta dinero, ¿no? Nos sobra dinero, solo que está congelado, está mal gestionado. Y esto ha bajado un poco ya, esta noticia del 2022, bueno, por ahí, 2.300 obras, datos de la Contraloría. Ahí en la flechita. Entonces, ¿por qué existe tanta deficiencia de calidad en las obras? ¿Por qué es tan complejo esto? Porque sí, en realidad es bien complejo. Es difícil tener una obra de calidad. ¿Y saben por qué? Porque las variables que intervienen a través de un análisis que se puede hacer de causa-efecto de Ishikawa son, Desconéctalo y vuelve a conectar. no sé si hay un audio por ahí que se cruza. Vuelve a conectar. Si me ayudas por ahí los auspiciadores, porque yo no Comprobar mis dispositivos. estoy de anfitrión para... Ahí va. César, por ahí apaga tu audio si puedes. Ahí, acá. Bien. Entonces, si yo quiero asegurar que una obra, tu proyecto, ¿no? Mi proyecto, nuestro proyecto, termine bien, tendría que asegurar que cada una de estas variables salga bien. O sea, miren lo complejo que es. Porque no solamente depende del contratista, del supervisor, sino depende de los estudios, ¿no? Depende también del sistema de contrataciones. Depende de los vacíos legales que tenemos ahí muchas veces y estamos peleándonos siempre, ¿no? Más parecemos abogados que ingenieros. A cada rato está sacando actualizaciones de la norma técnica. Creo que recién hay una en el Congreso que está por aprobarse. Yo honestamente ya me saturé, ya me mareé tanta actualización. Honestamente les digo, ya cansa.
Todas las veces hay cambios y cambios, y bueno, fuera que mejoraran las cosas, pero las cosas no mejoran. Y por otro lado también tenemos el componente de corrupción que pues envuelve a cualquier parte del proceso. Pero en resumen, si yo quiero asegurar algo, tengo que evaluar muchas variables. Y tengo que asegurar que cada una de estas salga bien. Porque basta que una espina de pescado, porque este es el diagrama de pescado que se le conoce también, una espina de pescado, esta se quiebre, pues el efecto va a ir directamente y voy a tener una obra pública nuevamente abandonada. Pero veamos qué cosa es calidad, de acuerdo a algunas definiciones de especialistas, en este caso de Hiro Taguchi. Él decía que la calidad es la mínima pérdida que el uso de un producto, y yo le agrego aquí obra, cause a la sociedad. Entonces, me pregunto si este puente que colapsó en Cañete hace muchos años, unos años, no tan atrás, o este puente que colapsó en Lima, el de Solidaridad, ¿no? Que le decían, están causando la mínima pérdida a la sociedad. No, no lo creo, ¿no es cierto? No lo creo. O cuando un proyecto de alcantarillado colapsa, cuando un pavimento o igual prematuramente empieza a tener fallas, lo que fuera. Entonces, la norma ISO de calidad nos dice esto. ¿Ya? Y esto lo pongo como antecedente para poder evaluar después los riesgos que se pueden presentar acá. Y la norma ISO nos dice eso, miren, en 3 líneas, ¿no? ¿Cómo han podido estandarizar un concepto de calidad a nivel internacional, a nivel mundial? Este concepto lo aplica no solamente empresas constructoras, lo aplica a todo tipo de fábricas, de industrias, instituciones educativas, de servicios, de cualquier tipo. Es un concepto muy general, pero muy profundo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es calidad? Dice, es el grado en el que un conjunto de características inherentes, por ejemplo, este parchado, o este colegio, o este concreto, ¿no? Es el grado en que sus características cumplen con sus requisitos. ¿Ya? Si este asfalto ha sido diseñado para que soporte sus requisitos, que ha sido diseñado para que soporte, no sé, pues 1 millón de ejes equivalentes, ¿no? Entonces, si yo lo construyo de manera que estas características con las que yo construyo cumple con el requisito para el que se diseñó, entonces podríamos decir que es de buena calidad. Lo mismo para un concreto. Si un concreto, el requisito de un concreto es que tenga un slam, no sé, pues de 5 pulgadas, y en obra me sale el slam de 5 pulgadas, es un requisito de calidad que se está cumpliendo. Entonces, en la definición ISO 9000, comparo lo que yo he planificado, la característica inherente que yo quiero que sea, versus el requisito, ¿no? Con el que estoy consiguiendo. Comparo las dos cosas. Y a veces se puede entender ambiguamente, y cuando vemos este ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál de las dos viviendas es de mejor calidad? ¿No? Algunos me dirán, ingeniero, de mejor calidad definitivamente la vivienda de ladrillo, de concreto, la que está acá. ¿No es cierto? De repente, si hacemos una encuesta, el 80% me dice, esta es de mejor calidad. Pero si nosotros evaluamos la definición de la norma ISO, cuando dice el grado en el que un conjunto de características inherentes de un producto cumplió con sus requisitos. Y si yo diseño esta vivienda como requisito y que tenga capacidad de soporte frente a las inundaciones, ¿estará cumpliendo el requisito o no? Por Sí, supuesto. Por lo tanto, esta vivienda, en ese indicador de calidad de inundaciones, es de calidad. Si yo diseño esta vivienda, por más rústica que sea, para que el agua no me filtre a una habitación, y le he puesto estas pencas de palmera, lo que fuera, y me cumple ese requisito, yo podría decir que esta vivienda también es de calidad. Así también yo podría diseñar esta vivienda B para que me soporte un sismo. Entonces, esa es su característica, lo comparo con su requisito. Entonces, cuando hablamos de calidad, tengo que preguntarme primero cuáles son los requisitos que debería cumplir. Lo mismo podría pasar para una carretera, lo mismo podría pasar para un edificio. ¿Ya? Ampliando un poco el concepto de calidad, y aquí me he permitido lanzar una definición de qué cosa es calidad de una obra pública, porque fíjense, este concepto no está definido ni en el reglamento de contrataciones, ni en las normas de diseño, no está definido lo que es calidad de una obra pública, fíjense, a pesar de que el Estado es el principal proveedor, ¿no? de obras en el Perú. Entonces, el calidad de una obra pública, ¿qué significa? Es el grado en el que las características inherentes, pero no solamente físicas, sino también funcionales, porque yo podría tener una carretera
que físicamente la estructura del pavimento está bien, pero funcionalmente no sirve, porque de repente tiene rayos que no cumplen, de repente le falta sobreanchos, de repente le falta espirales de transición, le falta cortes por despeje lateral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o un edificio, ¿no? Que de repente no tenga baños a una distancia adecuada. Entonces, funcionalmente no funciona. Por eso que la calidad hay que ampliarla no solamente a características físicas, sino también funcionales, ¿no? Y una vez que esté terminada, cumple con los requisitos indicados en las especificaciones y normativas técnicas. Pero sobre todo, que permita satisfacer la necesidad del cliente y los usuarios finales. Por eso le preguntaba, ¿quién es mi cliente en una obra? Cuando alguna empresa quiere implementar un sistema de gestión de calidad dentro de esa empresa, se va a encontrar con ese dilema, porque quiere postular a una norma ISO, ¿no? Que creo que te vale 10.000, 15.000 dólares tener una norma ISO. Entonces te van a decir, tu cliente no es el que con el que haces el contrato. Tu cliente es el usuario final. Y de él tienes que tener una evaluación de la satisfacción del cliente. Entonces yo tendría que encuestar a quién, a los usuarios finales de las obras y preguntarles a ellos qué tal está mi obra. ¿Ya? Eso me ha pasado en una oportunidad. Y era complicado, porque ¿quién regresa a un colegio que ha construido después de un año o a un hospital y le entrevista a los estudiantes, a los profesores, profesor, lléneme esta encuesta y dígame qué tal está mi obra, ¿no? Con diferentes indicadores. Por lo generalmente los contratistas no hacemos eso, ¿no? Yo entrego la obra y lo que menos quiero hacer es regresar al día siguiente, una vez que la entrego. Ya no quiero ni ir, solamente me voy a la liquidación y a que me paguen lo que me deben, por lo general. ¿No? No sé, si algo que hay un contratista que haga eso, excelente, lo felicito, pero poco a poco tendremos que implementarlo si queremos, nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad. Entonces, con respecto a ese tema de calidad, ¿cuáles pueden ser las propuestas de mejora? Una de ellas es implementar la mejora continua. ¿Pero qué implica la mejora continua? ¿No? Los que han estudiado algún diplomado en gestión de calidad o en administración de empresas, de repente conocerán este tema del círculo de Deming. ¿Qué significa el círculo de Deming? Son 4 cuadrantes. En el primer cuadrante yo planifico una obra. ¿Ya? En la planificación yo digo qué hago, cómo lo hago, cuánto me cuesta, en qué orden lo voy a ejecutar, qué recursos voy a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces la persona que hace eso es el proyectista o consultor. El segundo cuadrante, yo ejecuto lo planificado. Expediente, planificación, ejecución. ¿Quién lo hace? Bueno, constructor. Tercer cuadrante es verificar que lo que se planificó acá arriba en el expediente se ejecute de acuerdo a los requisitos de calidad. ¿Quién lo hace? El supervisor, bueno, el inspector. En el peor de los casos, porque las municipalidades se ven forzadas a tener inspector porque no tienen presupuesto, esa es la verdad. Y el inspector generalmente no tiene logística, no tiene recursos. Ya, lamentablemente las municipalidades están quebradas en ese aspecto. Pero el más importante, el último cuadrante, el de acá, ¿no? ¿Cómo mejoro la próxima vez? ¿Y qué significa este cuadrante? Que alguien o que una área de una entidad o que algo a nivel nacional, una institución a nivel nacional, de alcance nacional, lo reúna a los tres. ¿Ya? Lo reúna a los tres y les pregunte, oye, ¿qué salió mal en la obra para que no se vuelva a repetir el mismo error en la siguiente obra? ¿No? Entonces, lamentablemente no tenemos un organismo que haga esto. Dentro de un municipio, dentro de una región, no tenemos a alguien que haga esto. No digo que no se pueda crear, se puede crear. Dentro de la autonomía de las municipalidades y los gobiernos regionales se puede hacer. Pero lo ideal sería que esto sea política nacional, ¿no? Que algo más. Entonces, si una obra de saneamiento en el norte, en la sierra, en la costa, etcétera, etcétera, ¿no? Este problema se manifiesta de forma reiterativa, aquí es donde tienen que solucionarse las no conformidades para que en la siguiente obra que cualquier municipio pueda licitar de saneamiento o de pavimentos ya no se vuelva a presentar. Eso es la mejora continua, ¿no? Es un círculo virtuoso. ¿Es difícil en el sector público? Sí, es difícil. Esto aplica muy bien en el sector privado. Por ejemplo, una inmobiliaria. Una inmobiliaria lo hace muy bien porque la inmobiliaria diseña, construye y supervisa. Y a ella le interesa no perder clientes, ¿no es cierto?
Entonces están constantemente haciendo una retroalimentación de esto. Sin embargo, en el Estado, con más de 2.000 unidades ejecutoras, esto es imposible. Tal vez hay propuestas por ahí para crear algunas instituciones, algunas superintendencias que puedan de repente hacer esta labor, ¿no? Por otro lado, ¿cómo aseguramos la calidad de los expedientes técnicos? Que es una de las causas principales para que la obra termine mal. Bueno, primero, asignación presupuestal, ¿no? En la corta experiencia que tuve en la municipalidad, me di cuenta que este concepto no existe para el MEF. El MEF te da mucho dinero para que hagas obras, pero casi no te da pues, un sol para que hagas el expediente, ¿no? Y fuerza a los municipios y te dice, mira, tengo 100 millones de soles que ha venido de RCC, de esta fuente de financiamiento, de la otra, para que ejecutes tu obra, pero haz los expedientes. Entonces, en su desesperación, los alcaldes, gobernadores, lo que fuera, hacen cualquier cosa con expedientes. Es la verdad. Y ojo que RCC ni el MEF te revisan el expediente, ¿no? Salvo algunos casos por ahí. Entonces, debemos tener como política de Estado este presupuesto intangible. Porque ¿de qué me sirve licitar una obra? Como ustedes han visto ahí, pues si el expediente técnico lo hemos hecho pues en una semana. O sea, eso se va a caer desde el inicio nomás y voy a tener una obra más a la estadística paralizada. Pero esa es la realidad, ¿ya? Segundo, bueno, incorporar requisitos de calidad en los expedientes técnicos, promover una doble revisión. Yo preferiría gastar más dinero en una doble revisión de un expediente que tener nuevamente una obra de 10 millones que no sirve a nadie. Entonces, estos son costos de calidad versus los costos de no calidad, ¿no? Cláusulas contractuales más exigentes también para proyectistas. Aquí también podemos hablar muchas cosas a nivel de reglamento, a nivel de la ley, ¿no? Porque los proyectistas somos los que hacemos los expedientes y no pasa nada, ¿no? Ahí queda nada más. Entonces, tenemos que pasar de un expediente técnico tradicional a un expediente técnico mejorado, ¿no? Y en el expediente técnico mejorado hay cosas que se deben cambiar. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando no se cumple con un requisito? ¿Cómo evaluamos ese riesgo? Bueno. Entonces, esa es una primera parte, ¿no? La segunda parte es, bueno, ¿y qué hacemos? Empecemos a trabajar con la gestión de los riesgos, ¿no? Entonces, veamos primero en qué nivel gestionamos los riesgos. Actualmente, de acuerdo a la normativa del OCE, ¿no? Como todavía este tema está en pañales en el país, está recién surgiendo, la gestión de riesgos se ve en esta etapa nada más, en el nivel 3, riesgos a la ejecución. Y le dicen al contratista, le dicen al supervisor que anoten en el cuaderno de obra los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución de la obra. Pero nadie se pone a pensar, oye, ¿y qué riesgos hay en la elaboración del expediente técnico? Que es el principal problema, acuérdense, el 90% de los problemas están acá. Y evalúa los riesgos de que el expediente técnico salga mal. Estamos en blanco. ¿O quién evalúa, por otro lado, también los riesgos de que los procesos de licitación se queden truncados? ¿No? La ciudadanía mucho se queja de la poca capacidad de ejecución de gasto, ¿no? De los municipios, de las entidades locales. Y no es porque a veces no se quiera gastar, sino que la ley, ustedes conocen, está tan engorrosa, ¿no es cierto?, que sacas una licitación y se te cae. La vuelves a sacar y nuevamente se te cae. Se te observa. Te equivocaste en un punto, te lo observaron y nuevamente. Entonces, no es como comprar pues, en una bodega, tiene su proceso. Entonces, ¿quién está evaluando los riesgos que se pueden presentar en un proceso de licitación? También no existe casuística sobre eso, ¿no? Nadie lo está indicando. Sin embargo, a nivel de ejecución, ya el OCE sacó su directiva, ¿cierto? Que ya se está implementando desde hace algunos años atrás, más o menos bien en algunos lados, pero cada vez se está mejorando. Y por último, también, yo podría tener riesgos a la liquidación y recepción de la obra. Muchas obras están terminadas, pero no están recibidas, ¿cierto? O no están liquidadas. Y no se pueden liquidar, están ahí. Meses de meses y años de años, ¿no? Y los contratistas están ahí detrás de su carta fianza, que le devuelvan y están ahí, lo llevan a juicio, lo llevan a arbitraje. O sea, es un caos total, lamentablemente, el sistema de obras en el país, ¿no? Entonces, los riesgos tienen que empezar a evaluarse de esa manera.
Si bien es cierto, no existe una ley, una norma que regule estos niveles, pero yo como entidad, dentro de la autonomía que tengo, sí lo puedo empezar a implementar. Sí lo puede empezar a implementar, ¿no? O sea, se puede crear una área, se puede crear una oficina, llámenle de aseguramiento de calidad, llámenle de gestión de riesgos, llámenlo de sugerencia de mejora continua, etcétera, etcétera. Donde empiecen a evaluar no solamente estos aspectos, sino también la mejora continua de lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué cosa salió mal en ese proyecto? ¿Cómo lo mejoramos para que ese error en ese expediente, en esa ejecución, en otra obra que yo haga durante mi gestión, ya no se cometa? ¿No? O sea, nada te impide que se pueda hacer en el Estado. Pero a veces, como hay poca iniciativa, no, digamos, no se produce esto, ¿no? Bien. Pero ¿qué cosa es un riesgo? Ojo, aquí hay que diferenciar, porque siempre hemos hablado, cuando nos han hablado de riesgos, lo hemos relacionado siempre con riesgos a desastres, ¿no? El tema de inundaciones, sismos, incendios, bueno, derrumbes, etcétera, etcétera. Entonces, esta gestión de riesgo de la que estamos acá hablando, que nos ha reunido hoy día, no se refiere a ese tipo de riesgos, sino se refiere a los riesgos al proyecto, ¿ya? Riesgos al proyecto. Y eso también es lo que indica la directiva del OSI. Entonces, un riesgo es cualquier evento, cualquier condición que pueda suceder, que de presentarse, inclusive podría tener hasta un efecto positivo, ¿eh? Esa es la definición textual de la guía del PMBOK. Pero generalmente los riesgos tienen un efecto negativo, ¿no? Que de presentarse, ¿sí? Va a alcanzar o va a tener un efecto en el alcance del proyecto, en el plazo del proyecto, en el costo del proyecto o en la calidad del proyecto. ¿Sí? Cualquier evento. Y cuando digo cualquier evento, podría ser desde la caída de un meteorito de repente hasta un encofrado que se te cae en pleno vaciado. Son riesgos. Cuando yo no puedo determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, es incertidumbre, y esto es lo que no se quiere llegar. Incertidumbre es desconocimiento de todo. O sea, el riesgo yo tengo que matematizarlo. ¿Y qué significa matematizarlo? Que tengo que darle una probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Tengo que darle una probabilidad de ocurrencia. Y tengo también que medir su impacto. Y si no puedo hacer eso, se convierte en incertidumbre. ¿Ok? Cuando ustedes, hoy día que han visto el partido de Perú-Bolivia, ¿no? Perdió creo que 2-0. Las casas de apuesta manejan muy bien esto, de probabilidades. Y te dan probabilidades, ¿no es cierto? Si gana Perú, si gana Bolivia, si empatan, matemáticamente lo han estudiado. Entonces, ellos están muy bien en análisis de riesgos, ¿no? Sin embargo, si yo dijera, oye, cuánto crees que le vaya a Perú? Bueno, no sé, ¿no? De repente empata. Pero, ¿qué probabilidad tiene? Bueno, no sé, es un deseo. Entonces, eso es incertidumbre, que no lo podemos cuantificar, ¿ya? Y este es el peor estado en el que podríamos estar. Entonces, un riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia y tiene un nivel de impacto. Cuando yo multiplico los dos, matemáticamente me sale un indicador del nivel de riesgo, que eso se llama una tablita y se puede empezar a analizar. Pero cuando nosotros queremos implementar también la gestión de riesgos en algún proyecto, en alguna obra, te van a criticar, ¿no? Y te van a decir, oye, pero eso no aporta valor, ¿no? O de repente, si pensamos en todo lo malo, no hacemos nada, ¿no? Porque somos muchos reacios al cambio, ¿no? Los ingenieros tenemos ese problema. Ya tenemos controles suficientes, dicen, ¿no? Yo tengo mis probetas ahí y cumplen a los 28 días, ¿no? Entonces, solito nos autoengañamos. Acá pensamos en metas, yo quiero avanzar, 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 quiero valorizar, valorizar, porque si me pongo a evaluar riesgos es costo y esto no me paga. Entonces, totalmente desenfocados. Porque un riesgo de presentarse te va a costar 1000 veces más si tú lo hubieses podido mitigar o de repente eliminar a tiempo, ¿no? No hay tiempo para evaluar riesgos, necesitamos avanzar, acá nunca pasa nada, bueno, y así frases similares que, bueno, yo las he escuchado bastante seguido. Entonces, un riesgo tiene componentes, nosotros como proyectistas, ¿quién tiene que identificar los riesgos? Aquí viene también el debate, ¿no? ¿Quién tiene que identificar los riesgos a la ejecución del proyecto? Es el proyectista. El proyectista, con la experiencia que tiene que decirme qué riesgos
el contratista puede encontrar. Pero aquí se ha interpretado mal. ¿Por qué? Porque me dicen, el proyectista mismo lo pone, ¿ah? Y lo hemos visto en los planos, ¿no? Te dice riesgo, que el suelo no coincida con el estudio de mecánica de suelos. Disculpen la palabra, pero para mí eso es una tontería. Un proyectista que me ponga algo así, yo no le pago. Y no hablamos de una carretera, no hablamos pues, de un túnel, ¿no? Donde no puedes hacer las calicatas, el suelo no es visible. Hablamos de repente hasta de un colegio. Y lo ven ustedes en los planos, ¿no? Dice, el contratista tendrá que verificar la capacidad portante del suelo. Oye, entonces, ¿y para qué pagué al contratista? ¿Para qué le pagué la mecánica de suelos? Disculpe, pero esa es una tontería que deberíamos ir ya desterrándola, ¿sí? O ponen otro riesgo de que la topografía no coincida con la topografía que yo he hecho. O sea, yo proyectista pongo que la topografía que está en el plano no coincida con lo que yo he hecho como topógrafo. No, pues. Entonces, ¿a qué no te pago? Salvo casos extremos de vicios ocultos. Pero bueno, aquí el vicio oculto lo hemos utilizado ya como si fuera algo normal, ¿no? Cualquier cosa es vicio oculto. Y no es así. Entonces, el proyectista es el que tiene que tener la experiencia suficiente, ¿no? Por eso también, haciendo un paréntesis en el tema, yo considero que debe haber una carrera pública de la ingeniería civil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una cosa es ser buen calculista y otra cosa es ser proyectista. Entonces, no es que esté en contra de los jóvenes, porque también enseño en la universidad, y un joven en la universidad pues, desarrolla muy bien su S10, su ETAP, su CPK, Civil 3D, Civil 4D, realidad aumentada, etcétera, etcétera, y calcula muy bien sus cosas, su pavimento, ¿no? Y son buenos calculistas tal vez, pero se confunden cuando recién egresan de la universidad y piensan que pueden ser ya proyectistas. En mi experiencia, un proyectista tiene que haber construido, un proyectista tiene que haber supervisado, un proyectista tiene que haber ejecutado obras. ¿Por qué? Porque ahí se ven las casuísticas de los riesgos y ahí se ven lo que es la constructabilidad. Entonces, mientras no haya esa carrera de línea en la que me diga, ¿sabes qué? Un recién egresado, así como hay en la carrera médica, creo, ¿no? Y también la carrera magisterial, ¿no? Donde un recién egresado, ¿no? Pueda hacer 2 años de asistente de residente o 12 años de asistente supervisor. Perfecto. Entonces, 2 años de asistente lo califica ya para ser residente de un primer nivel. De repente, 3 años de residente lo califica ya para ser supervisor. Y de repente, por decir cifra, ¿no? De repente, 3 años de supervisor te califica para ser proyectista. Mientras no tengamos eso, ese 90% de expedientes técnicos va a seguir en aumento. ¿Ya? Va a seguir en aumento. ¿Por qué? Por lo que le digo, ¿no? Y cuando ustedes, lo que son residentes, a veces revisan los detalles de los planos, las especificaciones, dicen, y esto no se puede construir así, ¿no? Porque en obra se hace de esta manera. Sí, pero el otro se limitó solamente a calcular y a dibujar, ¿no? Entonces hay un concepto que se utiliza que es la constructabilidad, que es diseñar pensando en cómo se va a construir, o colocar las especificaciones pensando en cómo se va a construir. Entonces, el que tiene que identificar los riesgos es el proyectista, ¿no? El proyectista, en los diferentes tipos de proyectos que puedan haber. Entonces, los efectos sobre el proyecto era lo que les decía, el alcance, si es que voy a modificar las metas, si ese riesgo de presentarse me puede alterar alguna partida, ¿no? Las metas. Si me afecta al costo, me genera un adicional o un deductivo, entonces me afecta al costo. Si me afecta a algo de la calidad, también puede haber riesgos que afecten la calidad o un riesgo que se presente que me afecta el plazo, ¿no? O ampliación de plazo o reducción de plazo. Entonces, los riesgos afectan a esos 4 niveles de un proyecto, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer cuando tengo un riesgo? Hemos dicho que un riesgo es un evento que presentarse, ¿no es cierto?, puede afectar al costo, a la calidad, al alcance y al plazo. Imagínense que ustedes están construyendo una obra de pavimentación, ¿ya? Y ven eso de acá, ¿no? Hay una inundación, ven una excavadora, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el riesgo acá? Probablemente el riesgo ha sido, ¿no?, la inundación debido a una rotura de tubería durante las excavaciones.
¿no? Ese es el riesgo. Entonces, ese es un riesgo permanente en toda pavimentación urbana, ¿ya? La rotura de tuberías. Si yo le pregunto a ustedes en su experiencia, ¿no? De 10 proyectos que hayas tenido solamente de pavimentaciones urbanas, ¿en cuántas se rompieron tuberías de agua? Eso sería la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Bueno, si hubiera más tiempo haríamos una pequeña encuestita para hacerlo más dinámico, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad de ocurrencia, que de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Lógicamente a través de juicios de expertos también, yo cuantifique la probabilidad de ocurrencia de que esto ocurra. Algunos me dirán, ingeniero, 40%, otros dirán 70%, pero por ahí hay tendencias. Esa es la probabilidad. Después un riesgo tiene causas. ¿Y a qué se debió que se rompa la tubería? Entonces enumeramos todas las causas. ¿Y cuáles son los efectos? Y cuando nosotros evaluamos los efectos, cuando hacemos una gestión de riesgos, el efecto es todo lo que puede salir mal después de que se presentó el riesgo. Lo peor que ustedes podrían imaginar, ¿no? Entonces, si yo veo esta inundación, yo podría pensar, a ver, un efecto puede ser que, bueno, aparte que se te malogró la base, la subbase, si ya la tenías conformada o la subrasante, ese es un efecto, pero yo podría pensar que inclusive una persona podría pasar acá, se puede caer y se me puede ahogar. Un niño se me puede ahogar. Por último, puede haber un cableado de conexión subterránea y no solamente se ahoga, sino también de repente se electrocuta antes. Esos son los efectos que uno tiene que estar pensando en los riesgos cuando uno los planifica. Y esos efectos también se cuantifican. Entonces, estos son los componentes de un riesgo. Tiene probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto, tiene causas y tiene consecuencias. El proyectista tiene que estar en la capacidad de, para cada riesgo que puede identificar, colocarme todas estas 4 columnas, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Riesgos, ¿no? Solamente por tema didáctico, ¿no? Porque con este riesgo yo no estoy de acuerdo. Que el proyectista se lo traslade al contratista, yo no estoy de acuerdo. Que el tipo de suelo sea diferente al establecido en el estudio de mecánica de suelo, ¿no? Bueno, para que lo entienda, ahí está. Las causas. Bueno, insuficiente calicata de inspección, o sea, le pagaron poco al proyectista. O le pagaron y no hizo las suficientes calicatas. O lo que están haciendo ahora los laboratorios, extrapolan, dicen los resultados, ¿no? O sea, hacen una calicata aquí en la 0, de ahí hacen una calicata en la 2000, y si el suelo sale igual en la 2000, entonces acá estos 2 calicatas más, ¿no? Les invento los parámetros de CBR, Proctor, y los hago por ahí y hago una extrapolación ahí lineal, no sé, inventan una extrapolación, ¿no? Cuando eso para mí debería ser ilegal. Por otro lado, podrían haber cálculos también erróneos en la capacidad portante o un presupuesto, como les decía, insuficiente. Esas son las causas. Los efectos, ¿no? Ustedes que tienen experiencia en cimentaciones, ¿qué pasó cuando algo del suelo no coincidía? Bueno, puedo pensar en todo tipo de impactos, desde una modificación de los espesores del pavimento hasta un cambio total de la cimentación de un tanque elevado. Y olvídate, pues, porque ¿quién construye un tanque elevado con una cimentación que te va a costar el doble, ¿no? Adicional. Entonces, repetimos siempre el mismo círculo vicioso. Ese es un ejemplo. Riesgo, causas y efectos. Y aún así, si yo quisiera, por ejemplo, este riesgo, así como lo he puesto acá, ¿no? Este riesgo de acá. ¿Qué probabilidad de ocurrencia tiene? Y yo les pregunto a ustedes, y respóndanse ustedes mismos. Si quieren, alguien me lo dice por el chat. ¿Qué probabilidad hay de que el suelo de tu obra no coincida con lo que te dice el expediente técnico? A ver si de repente ahí alguien por el chat anota algo. ¿Qué probabilidad hay, en tu experiencia, de que el suelo que de tu obra que has encontrado no ha coincidido con el expediente técnico? A ver, ¿alguien se anima a colocar algo? O a decirlo. Tiene sus audios activados. 20% dice José Félix. O sea, de 10 obras, 2 tenían diferencia del estudio de mecánica del suelo, ¿ya? Es una probabilidad baja, pero aceptable, ¿sí? En tu experiencia, ¿no? ¿Alguien más? ¿Otra probabilidad? 30% dice José Ruiz, ¿no? Habría que ver, ¿no? De repente en edificaciones es diferente, en carreteras es diferente, en pavimentos urbanos es diferente. Pero bueno, 30%. Entonces,
Cuando tú planificas los riesgos, tienes que acostumbrarte porque tienes que darle una probabilidad en el papel de ocurrencia. Y muchos ingenieros, pero ¿yo cómo voy a saber? Porque son riesgos, pues. Los riesgos se evalúan de esa manera, ¿no? Los riesgos se evalúan de esa manera, ¿ya? Bien, otro ejemplo, aquí lo voy a tomar un ejemplo de una foto que me proporcionó un colega, que lo conocen, ¿no? Y bueno, yo inventé este riesgo, por supuesto. No sé si se llegó a presentar, pero por ejemplo, estoy construyendo unos aisladores sísmicos en un hospital y hay un riesgo, porque esos aisladores se llevan a Italia, que se construya, que se fabriquen. Hay un riesgo que cuando te los envíen, los aisladores no coincidan a la perfección con los dados que están acá anclados y los pernos que están acá. ¿Es un riesgo probable o no? Por supuesto, para mí sí, porque es una nueva tecnología, esto no se compra en la ferretería, se tienen que hacer, mandar especialmente fabricados a medida. Entonces hay un riesgo potencial de que no coincidan. Muy bien, ¿cuáles son las causas? Deficientes especificaciones técnicas del aislador o un deficiente aseguramiento de calidad de la construcción de las. Podría haberme equivocado en la construcción del lado. Un medio centímetro más que un perno lo coloque a otro costado, que no tenga la dimensión, este aislador ya no va a entrar, pues. ¿Cuáles son los impactos? A ver, imagínate, pues recibes un lote de 50 aisladores y no te coinciden. Oye, ¿y qué hacemos? Ah, no, lo voy a devolver. Ya, devuélvelo, pues, pero te genera retraso de obra. ¿Te van a dar ampliación de plazo por eso? No lo creo, ¿no? Responsabilidad del contratista, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero asegurarme que de repente que esto salga bien, de repente hasta yo tendría que enviar al ingeniero a Italia para que verifique el proceso él mismo. Pero probablemente el dueño de la empresa te va a decir, oye, ¿qué te voy a mandar a Italia con gastos pagados? ¿Te vas a ir de paseo? ¿Te vas a ir a ver el mundial, el tenis? No, hermano, ya envíale bien los planos nomás y que te envíen la. Bueno, esos son los costos de no calidad. A la final el gasto te salió mayor porque tuviste que regresar, devolver el envío, pagar la multa, el flete, etcétera, etcétera. Y sobre todo, peor de repente, demoler la cimentación. A ver, demuele pues esta cimentación. Demuele los dados, que ya tiene acero, que tiene todo. Entonces, los riesgos a los procesos constructivos se tienen que evaluar partida por partida, fíjense. ¿Qué puede salir mal? ¿No? Claro, no exageremos tampoco y evaluemos de repente hasta un tarrajeo, ¿no? O sea, si es un tarrajeo muy simple, de repente es un riesgo muy pequeño con una probabilidad muy, muy baja, de repente, ¿no? Que algo salga mal, pero partidas complicadas como estas, sí. O de repente un ascensor, por ejemplo, que no entre bien en la caja, ¿no? O que el ducto no sea lo suficientemente vertical y el ascensor no pueda subir, ¿no? Entonces, son riesgos al proceso constructivo. Y en ese sentido, solamente el OCE nos da una guía muy pobre, como digo, todavía no hemos avanzado mucho en esto, y me dice, no, mira, hay riesgos de deficiencias en el diseño, ¿no? Ya está bien, que impactan el costo, la calidad, pero no me dice cómo puedo prevenir esto, ¿no? Después me dice, y acá hay una foto como esta, ¿no? Y esto pasó acá también, ¿no? Dice, Cristo Redentor de 17 patas se quiebra cuando lo estaban colocando a la afuera del estadio. Si tú fueras un buen gestor de riesgos y eres el proyectista, es como si tuvieras una bola de cristal y estás viendo en tu bola de cristal que el contratista cuando hice ese monumento le va a pasar esto. Entonces yo tengo que advertirle al contratista que ese riesgo es probable. Y yo como proyectista veo que si el riesgo es muy alto, que la cabeza se le quiebre, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi diseño, pues. Tengo que reforzar esta parte del cuello, digamos, ponerle otra estructura, más acero, qué sé yo, anclajes, ¿no es cierto? Para que eso no suceda. ¿Por qué? Porque yo, proyectista, tengo experiencia no solamente construyendo o diseñando la forma de un obelisco, un monumento, sino construyendo. Pero ahí les decía, pero si un contratista o un proyectista, pero nunca ha izado una estructura, pero siempre ha diseñado obelisco, pero nunca la ha construido, o sea, no tiene ni idea de cómo se va a izar esto. Y al final el contratista queda colgado, pues porque se le cae eso, ¿y ahora qué hacemos? A eso me refiero cuando el proyectista tiene que tener experiencia necesariamente en constructabilidad, para que evalúe todos estos riesgos y se los advierta al contratista.
Entonces yo le advierto al contratista, hay un riesgo de rotura del monumento durante el izaje. Ah, ya, entonces el contratista verá el riesgo, mira, acá hay un riesgo, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene? Bueno, no sé, 50%. Entonces el contratista ahí sí implementa sus medidas de seguridad, sus medidas de revisión. Pero si yo no ni idea le digo, no le digo nada, entonces no estoy haciendo una buena planificación de riesgos. Por lo general, como dicen, la pita se rompe en la etapa de construcción y el contratista paga los platos rotos de los eficientes expedientes técnicos mal diseñados. Vean este riesgo, vean este vídeo. Ay, perdón. Bueno, se cayó, ¿no? Ahí está. No, esto no es en Perú. Yo creo que sí. Entonces, si pasó en la China, donde sea que haya pasado, puede pasar en el Perú, puede pasar en Chiclayo, puede pasar en Lima, puede pasar en alguna obra tuya, sí, pero aquí hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es hacer un encofrado pues, para un piso de 240, 3 metros, y otra cosa es un encofrado para un mezanine. Entonces, cuando la estructura es más compleja, ¿quién tiene que definir si el riesgo ahí es más alto? El proyectista nuevamente, ¿no? Entonces, con la experiencia que tenga ese proyectista haciendo ese tipo de edificaciones, dirá, ¿sabes qué? Aquí hay un riesgo alto de que si no tienen mucho cuidado con el encofrado, esto se le puede caer. Por lo tanto, yo le voy a poner ese riesgo en el expediente, para que tenga cuidado el contratista. Inclusive, si veo que el riesgo es muy alto, pues diseño específicamente el encofrado. Y muchos proyectistas no hacen eso, ¿no es cierto? Casi no se hace ya, ¿no? Pero si es un encofrado especial hay que diseñarlo. ¿Por qué? Porque estoy evaluando el riesgo. Y esto es lo que yo veo en mi bola de cristal. Oye, esto se va a caer. Entonces, si yo nuevamente me pongo a analizar, ¿cuál cree que es la probabilidad de ocurrencia de que se te caiga un encofrado durante el vaciado de un mezanín de, no sé, pues, de 6 metros? ¿No? Eso tengo que cuantificarlo. De repente es muy baja, sí, está bien, pero igual, cuantifícalo, ponle un número, porque la gestión de riesgos te obliga a poner números de probabilidades. ¿Ya? O de repente veo este tipo de noticias que me llama la atención, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿No? O sea, tenemos la vivienda, tenemos la caja del desagüe y bueno, la tubería. Como dice, ¿quién hizo mal su trabajo acá? El topógrafo, ¿no? El expediente, estuvo mal las cotas, estuvo mal el terreno, me equivoqué en un BM y era un metro menos en el BM y salió así porque no hice red de nivelación cerrada, hice abierta nada más. O de repente la vivienda vino y se construyó después, ¿no? Aunque por la antigüedad que veo aquí que está medio erosionado el sobrecimiento, yo creo que la vivienda estaba antes, ¿no? Pero de repente la vivienda no estaba cuando se hizo el levantamiento topográfico también, ¿no? Y de repente el proyecto consideraba alzar rasante acá, ¿no? O sea, hay N factores, N factores, pero son riesgos también que se pueden producir. Entonces, ¿quién te va a recibir una obra así, pues? ¿No? El supervisor no va a querer, ¿no? Si el supervisor la recibe, después viene la Contraloría, se te ve encima. Oye, sí, pues, pero el plano decía así. No, pero igual, estaba en contra de los procesos constructivos, técnicos, culpable, ¿no? Y le valorizaste, culpable, 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 todos denunciados. ¿Y todo por qué? Porque no hubo una buena planificación de los riesgos o un aseguramiento de calidad del expediente técnico, ¿no? Entonces, hay casos. Hay riesgos también a la expropiación, por ejemplo. Y esto lo vemos también con mucha frecuencia en el tema de carreteras, ¿no? Lo vemos básicamente en proyectos lineales, ¿no? Donde hay mucho terreno. Entonces, bueno, esperamos que se empiece la construcción y recién el contratista, bueno, no recién el contratista, está ejecutando y le sale pues ahí. ¿Sabes qué? Aquí no pasa porque ¿quién me paga mi terreno? Entonces, ¿quién debe sanear los terrenos? ¿No? Claro, lo sabemos, la entidad. Pero ¿qué entidad sanea los terrenos? ¿Por qué? Porque hay un apuro de licitar las cosas, ¿no? Hay un apuro, no, la obra que salga, que se ejecute. ¿Por qué? Porque el dinero lo pierdo nuevamente, ¿no? Y la prensa me saca el ancho y sacan mis titulares y pierdo el dinero. No, ejecútalo, prefiero que se suspenda a mitad de obra
Y ya después yo cumplí porque licité, ¿no? Y no solamente por eso, ¿no? Ya sabemos lo que les interesa más a veces a los políticos, ¿no? En realidad no les interesa si la obra termina en buen puerto o no. Entonces hay riesgos a las expropiaciones, pero ¿quién tiene que tener el parche, el poner el parche a esto? Es en la etapa de planificación, ¿no? El contratista no tiene por qué estar saneando terrenos, es su función, ¿no? Bueno, salvo que le pongan la partida, ¿no? ¿No? Yo he visto expedientes donde se pone una partida de expropiación del pago por tierra y se le cuantifica. Entonces es una partida más que se valoriza y ese dinero se entrega a la población a través de un acta notarial. Hay casos así también. Pero ¿quién lo hizo? Un proyectista que tenía experiencia ejecutando carreteras, porque había vivido el tema social, había visto el problema, ¿no? O bueno, los mismos comuneros te paralizan la obra porque a veces no le pagas el derecho de explotación de la cantera. Y muchos proyectos a veces de carretera no lo consideran. Entonces, nuevamente, obra paralizada. Riesgos de carácter geológico, geotécnico, que estos sí son verdaderos riesgos más difíciles de prevenir, ¿no? ¿Por qué? Porque estos sí son visos ocultos. Pero también se genera un enredo, porque imagina que tú eres contratista, ya hiciste la pavimentación de la vía, ya pusiste tu carpeta asfáltica de 4 pulgadas, y por ahí, pues, en unos días se activa por ahí una falla geológica y presenta esto. Ya estabas para pintura, estabas para pintura. Y aquí pueden haber varios casos, ¿no? Imagínate que esto no te lo valorizaron todavía, ¿no? No te lo valorizaron. Ya estaba, ya el supervisor ya estaba por firmar la valorización, ya estaba por ir a ver, pero se presentó la falla y ya no te lo valorizaron. Pregunto, si eres supervisor, ¿le valorizas o no? No creo, ¿no? No creo que haya supervisores tan valientes de valorizar esto. A pesar de que la culpa no es del contratista, ¿no? No, si tú eres contratista, lógicamente vas a pedir que le valorice. Yo ya hice, no es mi culpa que se activa esa falla, ¿no? Es más, ni siquiera estaba en la gestión de riesgo que una posible activación de una falla geológica. Ni siquiera lo habían considerado porque no hubo un estudio geotécnico y era muy conocido que de repente esta carretera pasaba por una falla. Pero el problema más complicado es, ¿qué pasa si es que esto ya lo valorizaste? ¿No? Ya lo valorizaste y ya está, inclusive ya se le pagó al contratista, ¿no? Entonces, le va a decir, oye, ya te pagué, hazlo de nuevo. ¿Cómo lo voy a hacer de nuevo? ¿No? En todo caso, reconóceme un adicional. Oye, pero adicionales, ¿por qué? Por mayor de metrados, por vicio oculto. Entonces se te genera un enredo ahí legal, que a veces no hay forma de que haya una solución única, ¿no? Y como digo, peor sería si es que ni siquiera en el riesgo pusiste esto. Entonces, un proyectista que nuevamente ha construido carreteras, sabe que hay fallas geológicas y sabe que ese proyecto, oye, pasa por esa falla, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Hay un riesgo potencial de que esto se active. Claro, si fuera de repente base granular, bueno, ya pediría contado, oye, base granular, pero ya, hermano, escarifica nomás, vuelve a compactar, ya el costo es mínimo, ¿no? Pero carpeta asfáltica, ya no creo, ¿no? El contratista tampoco va a estar sacando de su bolsillo y poner 2 veces para hacer la misma partida. Entonces se complican más las cosas porque no se tuvo en cuenta la gestión de riesgo y al final la calidad se ve muy afectada. Después tenemos riesgo de interferencias, ¿no? Riesgo de interferencias. No es lo mismo pavimentar una carretera que pavimentar una vía urbana. ¿Ya? Y tengan cuidado con sus costos unitarios, tengan cuidado con sus rendimientos. Muchos he visto expedientes que ponen los rendimientos de carreteras, se los meten a pavimentos urbanos. Es una locura. No es, pues, ¿por qué? Porque en pavimentos urbanos hay una cantidad de interferencias que ya pues, el contratista sale loco, ¿no? Encuentras tuberías de agua, de desagüe, comunicaciones, clandestinas, telefonía, buzones, veredas, postes, cajas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los rendimientos que tenía pues se vienen abajo, pique. Entonces estos riesgos de interferencias también tienen que ser detectados. ¿Por quién? ¿Quién hace el estudio de mecánica de suelos? ¿Quién hace la visualización del entorno de la obra? Es el proyectista igual.
Entonces el proyectista también tendría que considerar esto, no el contratista, ¿no? No le piden al contratista, haz otras calicatas para verificar el suelo. No, eso ya le dije, ya, para mí es una tontería. Bueno, riesgos ambientales, por incumplimiento de algunos permisos. Bueno, esto ya cada vez se tiene un poquito más de conciencia. Sin embargo, podría ser que durante la ejecución de la obra, ¿no? Durante la ejecución de la obra te salgan pues con este tema, ¿no? Pasó en Chiclayo, ¿no? Pasó en Chiclayo, que paralizó una obra recontra simple, ¿no? Pero con muchas, también acá, no tengo la foto, pero con muchas interferencias. Muchas interferencias. No es lo mismo hacer una vereda en una urbanización nueva, ¿no? Por 6 metros, lo que tú fuera, o una alameda en una urbanización nueva con rendimientos, que hacer un cambio de vereda en el corazón de una ciudad. O sea, no es lo mismo, pues no son los mismos rendimientos, ¿no? El nivel de detalle en el expediente debería haber considerado cada una de las cajas de agua y desagüe de todo el comercio de esta avenida. Y eso cuantificarlo también para que se pueda cambiar, el contratista lo pueda hacer. Es más, la colocación de las cerámicas, de las baldosas, también debería ser un plano detallado, identificar hasta dónde es posible cortar, porque los desperdicios que se han tenido acá en materia de baldosas, pues, no sé, 10 veces más de repente de lo que se había considerado, porque no todo coincide las baldosas. Y aparte, bueno, eso es por otro lado, en el otro tema, el tema ambiental, ¿no? Entonces, ¿cómo yo este riesgo lo puedo identificar? Fíjense, en la gestión de riesgos y poner alguna cláusula en el expediente, poner una partida, advertirle al contratista, ¿no? Oye, si tú vas a talar árboles, tienes que hacerlo de esta manera, ¿sí? Pero se complicó tanto esto que hasta hubo denuncias porque los fiscales decían que los pajaritos que llegaban ahí a dormir en la noche ya habían perdido su hábitat, ¿no? No se sabe de dónde se habían ido los pajaritos, no creo que se hayan muerto, pero eso paralizó esta obra, que hasta ahorita inclusive tiene problemas. Entonces, riesgos de carácter ambiental, por una simple tala de árboles, o sea, ni siquiera los municipios pueden ellos mismos talar sus árboles. Y bueno, ya se hizo mediático el tema, por ahí un árbol se cayó, bueno, etcétera, etcétera, y me parece que una exageración en esto, porque se convirtió en un tema muy mediático, y ya nadie quiso mover un dedo, nadie quiso, y la obra estuvo paralizada ahí pues, por meses, ¿no? Riesgos arqueológicos, ¿quién no ha vivido también este tema? ¿No? Ahora escuchaba por ahí, están con la intención, creo que, de eliminar el CIRA, me parece, ¿no? El CIRA. Lo que pasa es que se ha burocratizado mucho el CIRA, que más bien a veces está entorpeciendo las cosas. Pero por otro lado, también, si tú empiezas a ejecutar una obra y encuentras un resto arqueológico, olvídate, pues, te quedas ahí plantado, ¿no? Entonces, esto pasa en toda la costa norte del Perú, básicamente proyecto de saneamiento, es un riesgo. Entonces, el proyectista tiene que saber, ¿no? ¿Quién debería decirme si hay restos arqueológicos ahí? ¿En qué momento? ¿Cuando yo inicié la obra? ¿O eso debería saberse en el expediente técnico? Entonces, si tengo que saberlo en la etapa de evaluación, de la elaboración de los estudios, en la elaboración del expediente tiene que haber un especialista arqueólogo que me determine esto, ¿no? No tengo que pedirle que el contratista me presente su plan de rescate y que me contrate a un arqueólogo para que vea. No, pues, eso tengo que saberlo antes, porque los arqueólogos saben si es que hay restos ahí o no. Hay un mapeo generalmente a nivel nacional, ¿no? Y en todo caso, si hay mucha duda, se le pone como un riesgo, se le asigna una probabilidad y se le asigna un presupuesto, ¿no? De manera que se presente el riesgo, automáticamente el contratista contrata a un arqueólogo para que me haga el rescate arqueológico, ¿no? Con una paralización parcial. Esa paralización también se cuantifica como gastos generales para que después haya de dónde sacar para pagar el adicional. Pero si lo hacemos pensando en que el contratista va a resolver todo, no llegamos acá, ¿no? Y hay un caso bien curioso, voy a mostrar esta noticia porque este es un riesgo también, para que vean que el tema de riesgo no solamente es un tema técnico, ¿no? Sino que se requiere mucha experiencia. Miren este riesgo de acá.
mencionan ahí. Ah, bueno, no lo dice. Pero esta es la construcción de una obra. Empiezan las excavaciones y encuentran un cadáver. Un muerto. Así, un muerto. Entonces dirán, oye, y ese río es medio raro, ¿no? O sea, ¿cuántas de las excavaciones que tú vas a hacer para un colegio, para un hospital, para una clínica o un proyecto de saneamiento vas a encontrar un cadáver enterrado? Pero ya se presentó, pues. Entonces, la probabilidad podría ser muy baja, pero aquí viene el cuestionamiento de que el proyectista tendría que conocer la zona. No es lo mismo construir de repente un hospital, no sé, pues, en una ciudad, no sé, Chiclayo, Trujillo, casi por el centro, que de repente construir algo en una zona con coeficientes delictivos totalmente altos. Miren, ¿ah? Entonces, riesgo de encontrar un cadáver en las excavaciones. Eso no te va a salir en el estudio de mecánica del suelo, ¿no? Sería bien suertudo el proyectista si hace la calicata y encuentra el cadáver, ¿no? Sería lo mejor para ahí nomás hacer el rescate. Pero es un riesgo, sí es un riesgo, dependiendo de la zona donde vas a ejecutar la obra. Por eso los riesgos no se pueden copiar y pegar entre un expediente y otro, porque cada obra, a pesar de que puede ser hasta la misma arquitectura, las mismas especificaciones, tiene ubicaciones geográficas diferentes, que tienen acceso a canteras diferentes, pendientes diferentes, topografía diferente, suelo diferente, el componente social de alrededor diferente, ¿no? Entonces lo pongo como ejemplo aquí para que también dejen dar su imaginación, que también hay riesgos de este tipo que te podrían afectar. Por eso en la definición dice, cualquier evento que se puede presentar que te afecte al costo, a la calidad, al plazo, ¿sí? Riesgo de licencias, bueno, esto es similar al tema ambiental, al tema arqueológico. Sin embargo, aquí lo rescatable es lo siguiente, ¿no? Que a veces ni las mismas entidades sabemos que necesitamos un permiso para algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es una obra en este, a ver, sí, al lado de la ribera del mar, y se necesita un permiso de la capitanía, dice acá, ¿no? De la Dirección General de Capitanía de Guardacostas. El proyectista también ni idea que se iba a necesitar ese permiso, ¿no? La entidad tampoco, menos, o sea, tampoco somos especialistas en todo, pero se puede presentar y te paraliza la obra, ¿no? Este también es un ruido curioso que pasa en no sé si lo habrán resuelto porque ya no estoy trabajando ahí en la municipalidad hace varios meses, pero esto lo pongo aquí por un tema de permisos y licencias, ¿no? Entonces resulta que estás haciendo un monumento, ¿no? En un obelisco, y por ahí pasa un día un artista plástico y dice, oye, ese monumento es mi obra, es mi diseño, y denuncia a la municipalidad, y de repente denuncia al contratista por apropiación de derechos de autor, y de repente el contratista ni idea tenía de que eso era dueño de alguien, de repente la municipalidad tampoco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y nuevamente esto te puede paralizar una obra, te puede llevar a juicios. Nadie te va a querer recibir una obra que tiene una denuncia por derechos de autor que no son reconocidos. Entonces, nuevamente, ¿quién tiene que ver eso? El contratista no lo va a ver, pues, el proyectista. Porque si el proyectista quiere usar una obra de arte que lo ha hecho un escultor, tendrá que considerar dentro de las partidas el pago, pues, de los derechos de autor, ¿no? O negociar con el contratista, negociar en buenos términos y decirle, oye, véndeme los derechos de autor para este monumento tuyo, que lo haga un contratista y se vea bonito y ganamos todos, ¿no? Pero no esperemos que se presente el problema para que después ver la solución y ver quién fue el culpable acá, ¿no? En riesgo no se trata de buscar culpables, lo que se trata es de evitar que el problema se produzca, ¿ya? Eso es lo que hay que evitar. Riesgos a la seguridad, en esto creo que es lo más avanzado que tenemos, ¿no? Porque ya hay mucha conciencia, ahora ya ningún contratista, pues, en su sano juicio deja de darles EPPs a sus trabajadores, ¿no? Antes sí era hasta un lujo a veces, ¿no? Hace 20 años
tú ponías un expediente técnico, costos de EPPs, y le enviabas a la entidad y la entidad decía, no, no, eso quítalo, eso es parte de que el contratista lo vea, ¿no? Me ha pasado a mí en un municipio, me dijo, no quita esa partida porque eso es gasto general del contratista. Ahora ya no, ¿no? Es costo directo inclusive. Y en todos los expedientes ya se considera eso. Pero aquí también es un riesgo a la seguridad, definitivamente. Pero aquí, esto de aquí va enfocado para otro lado también, ¿no? Porque no solamente es el daño a los trabajadores, sino daño a terceros. Y esto sí puede pasar como parte del proceso constructivo. Por ejemplo, acá. Estás construyendo algo y producto de las vibraciones, ¿sí? Empiezan a aparecer fisuras en las viviendas colindantes. ¿Y qué te haces si empiezan a aparecer fisuras en las viviendas colindantes? Primero tendrás que saber si es que las fisuras existían o no, porque la gente también se quiere aprovechar, ¿no? Y te va a decir, ingeniero, mi casa se ha rajado porque pasó el rodillo. Y de repente la fisura tenía ya años. Entonces, ¿quién tiene que discernir eso? Nuevamente, es el proyectista. Porque el proyectista tiene que prever eso y decirle al contratista, oye, aquí, mira, vas a excavar 1,5 metros, las viviendas son de adobe, están en la sierra, son viviendas que tienen 100 años de adobe, ¿no? Están muy pegadas, cuando pases con el rodillo de 12 toneladas, hasta la vivienda se podría caer. Entonces, si el proyectista prevé eso, podría cambiar inclusive la forma de construir algo. Porque en vez de colocar una base, digamos, de 25, coloca dos bases de 12, pues, y lo hace con un rodillo ya no de 12 toneladas, sino de 8 toneladas. ¿Se dan cuenta cómo los riesgos tienen que ser previstos antes, ¿no? Para poder mitigarlos y no trasladárselo al contratista que él vea cómo lo resuelve, ¿no? Inclusive hasta un presupuesto, hasta una partida se podría asignar para, ¿no? Arreglar unas posibles casas que se puedan fisurar. Claro, y si esa partida no se ejecuta, pues sencillamente se deduce, ¿no? Deductivo. Bueno, riesgos también de fuerza mayor, ya lo hemos visto con el tema del COVID, ¿no? También está. Entonces, yo creo que este riesgo, con la experiencia que hemos tenido, debería formar parte del análisis de riesgo que se haga en todo proyecto, porque en cualquier momento viene una segunda pandemia. Propónganlo, pues, riesgo de pandemia, y pónganle una probabilidad. Bueno, aquí en el tema como ejemplo, el caso del COVID, el riesgo era el contagio. Miren, ¿no? Entonces, las causas: deficiente implementación de protocolos, idiosincrasia, descuido, otra causa. Impactos: eso hay que ponerlo en riesgo. Lo peor que podría pasar, bueno, que se te muera un trabajador. Que se te muera un trabajador contagiado con COVID en tu obra, ¿no? Y si el trabajador demuestra que, bueno, los familiares, que tú no le diste los EPP, los protocolos, la multa viene para ti. Multa de la SUNAFIL, mayores gastos generales. Bueno, no he visto casos que haya, no sé si conocen ustedes, que en el Perú haya muerto un trabajador por COVID durante la ejecución de una obra, no sé. Al menos en la noticia no lo he visto, pero sí pasó en otros países. Bueno, entonces, esta parte del diagnóstico de los riesgos se coloca en una matriz, se le coloca el nombre del riesgo, se lo codifica, la causa y el impacto. Pueden ser varias causas y también varios impactos, ¿no? Aquí, esta diapositiva, si gustan, les voy a proporcionar para que lo vean. Aquí he puesto algunos ejemplos de riesgos que en mi experiencia se pueden producir o se han producido para diferentes tipos de obra, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que nos falta. ¿Qué falta en el país? Una guía de todos los riesgos probables en obras de saneamiento, obras de edificaciones, hospitales, ¿no? Pavimentos urbanos, carreteras, etcétera, etcétera. Y esa guía, pues, serviría muchísimo porque es como referencia para que un proyectista las pueda utilizar y colocarlas dentro del expediente, ¿no? Puede ser parte también de una tesis, de pregrado o de maestría, si lo consideran conveniente. Posteriormente, una vez que tengo los riesgos evaluados, ¿no? Les hago un análisis cualitativo. ¿Qué cosa es esto? Bueno, me lo voy a pasar un poquito rápido. La idea no es hacer un curso completo de riesgos, porque esto nos demoraría varias semanas. ¿Qué cosa es esto? Yo tengo que darle una probabilidad, lo que les decía, ¿no? Y bueno, aquí sí, el OCE te ayuda y te dice, mira, hay estas probabilidades, tú escoge una en tu experiencia. ¿Muy baja o muy alta? Y ponle este valor. Listo.
¿no? Inclusive te da algunos ejemplos de cómo evaluar ese tema del riesgo. Una vez que tienes la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Te dice, oye, ¿sabes qué? Ahora vas a darle el nivel de impacto. ¿Qué nivel de impacto le doy? Bueno, acá está. Hay una tabla, hay una guía por ahí. Entonces te da la probabilidad de ocurrencia y te da el nivel de impacto. Eso te dice el OCE. La guía del PMBOK, en este caso es la del 2013, va un poquito más allá y te dice, mira, el impacto lo puedes evaluar en base a estos indicadores. Si quieres evaluar el costo, o el plazo, o el alcance, o la calidad. Si estás en una de estas condicionantes, tu impacto es muy bajo o tu impacto es muy alto. O sea, cada riesgo que el proyectista identifique tendría que evaluarlo en base a esta tabla de doble entrada. De manera que le sirve como guía de cómo evaluar el impacto. El producto de los dos le decía que te da el nivel de riesgo. Y si estás en este rango, que es un rango muy alto, en caso que está en rojo, si el proyectista determina, detecta que hay un riesgo muy alto, ni hablar, tiene que planificar obligatoriamente respuestas. Advertirle al contratista, oye, estos riesgos que están en rojo, ten cuidado, porque estos sí o sí te van a hacer daño. Y los riesgos que son de color verde, de acuerdo al valor que sale del nivel, ¿no? Es un nivel muy bajo, te dice, oye, ¿sabes qué? Desatiéndolos, monitorealos nomás, pero no creo que te hagan mayor efecto, ¿no? Esta es una forma, esta es otra forma de presentarlo. Estas son todas las probabilidades que hay para el impacto y todas las probabilidades que hay para la ocurrencia. La multiplicación de las dos te da estas posibilidades, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 25 posibilidades. Sí, 25. Y eso se aumenta en la matriz de gestión de riesgos, ya no solamente la descripción, la causa, sino la probabilidad y también el impacto y el nivel de riesgo. Hasta aquí más o menos llega la guía del OCE, la norma peruana. Pero los riesgos también hay que cuantificarlos. ¿Cuánto te cuesta el riesgo? Y aquí todavía no hemos avanzado mucho. Al menos no hay una directiva que indique esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Es definir cuánto te va a costar, cuánto le podría costar al contratista de presentarse ese riesgo. ¿Ya? Y ahí hay que evaluar el costo bruto, hay que evaluar el costo del riesgo, ¿no? Y ese costo bruto y costo del riesgo son simples multiplicaciones nada más, ¿no? Porque ¿a dónde voy a llegar con esto? El costo bruto y el costo del riesgo. De que yo cuantifique, lo había puesto este ejemplo porque ese estaba mal, vamos a ver por acá. A ver, voy a adelantar un poquito, ¿ya? Acá está. Esta es una matriz de ejemplo de un proyecto. Yo cuantifique los riesgos, miren, acá, aquí está. Y aquí el costo del riesgo me sale, está por acá, 854.000 soles, por decir un valor. 854.000 soles. El costo directo del proyecto es 11 millones de soles. La división me sale 7.5%. Esta es la clave de la gestión de riesgos. Que yo determine, en el caso de presentarse los riesgos, me va a costar 7.5% del presupuesto. Pregunto, ¿de dónde saco ese dinero? Actualmente no hay, ¿no? Actualmente no hay. Pero esto, de presentarse el riesgo, va a ser el adicional que vas a pedir. 854.000 soles. Y como la municipalidad no lo tiene, la obra va a ser paralizada. Entonces, el modelo de gestión de obras públicas tiene que dar el siguiente paso y decir lo siguiente. Primero, alguien tiene que decirnos, en este caso el OCE, el MEF, Vivienda, qué sé yo, no tenemos un Ministerio de Obras Públicas, tal vez el ANIN de repente lo haga más adelante, no lo sé, y que me diga, mira, ve, si tu obra tiene un porcentaje de riesgo muy alto, ¿sabes qué, señora entidad? Esa obra no la puedes licitar, porque tiene el riesgo muy alto. ¿Quién lo determinó el riesgo? El proyectista. Supongamos que pongamos 15% de riesgo. Yo hago mi plan de gestión de riesgo, mi análisis, y como proyectista termino, ¿sabe qué? Sale 15% de riesgo. Pido la aprobación, el financiamiento, y me dice, no, ¿sabe qué? El riesgo es muy alto, no se puede licitar. Porque prefiero no licitar esa obra a licitarla a media caña y tenga votados 29.000 millones de soles como tenemos ahorita. ¿Sabes qué? Mejor no lo licites. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. Y si el riesgo sale menos de ese 15%, licítalo.
tiene luz verde para que la unidad ejecutora lo pueda licitar. Y este dinero que sale acá es un fondo de contingencia, que se transfiere también como parte del costo directo. Es un componente más, digamos, del presupuesto, pero es un dinero que está ahí, está en stand-by, que sirve para suplir todos los riesgos probables que se hayan presentado en la obra. Y si no se presenta, bueno, se devuelve al tesoro. Ese es el modelo de gestión que todavía falta implementar en el país. ¿Ya? Más adelante supongo que se va a hacer. Bueno, y para ir terminando, yo he visto análisis de riesgo de esta manera. Y honestamente, este es un error. ¿Ya? No, no es la forma como se tienen que analizar los riesgos. Aquí lo están colocando mucho, muy general, ¿no? Por ejemplo, acá, riesgo de servicios afectados que generen sobrecostos y sobreplazos. Oye, pero ¿qué riesgo? No me está diciendo nada. Está poniendo un valor, ponle un riesgo, 20.000 soles, pero no hay ningún análisis ahí. Riesgo de incumplimiento de normativa ambiental, 2.000 soles, riesgos arqueológicos, 4.000, riesgo derivado de eventos de fuerza mayor, 2.500, total, 28.000. Así se están manejando muchos expedientes actualmente, pero no es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo es identificar partida por partida qué puede salir mal. Y también, lógicamente, teniendo en cuenta riesgos, así como más o menos está por acá, aquí están los ejemplos, ¿no? Y cada uno de forma ir cuantificándolos para llegar a un valor determinado. ¿Ok? Bien, bueno, la intención de esta conferencia no es un curso, como le digo, de riesgos, sino la idea es que se lleven algunos conceptos que poco a poco los puedan ir implementando. Y bueno, ¿cuál es la visión de futuro que deberíamos tener para obras, ¿no? Justamente lo que hemos visto, pero con la implementación de estos dos conceptos nuevos, ¿no? Gestión de riesgos y gestión de calidad. Si bien es cierto, no va a ser la solución completa al problema, pero sí va a ayudar a mitigar muchos de ellos y vamos a tener mejor calidad de obras, vamos a tener menos obras abandonadas y lógicamente con la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y esta es una escalera de mejora continua que yo le llamo, que la adapté de David Fishman, que es un ingeniero civil también, pero se ha dedicado más a temas de liderazgo, y es nuestra escalera de incompetencias, ¿no? Generalmente todos estamos aquí en este nivel más bajo, donde yo soy inconsciente de mis incompetencias. En este caso, soy inconsciente, o sea, no me doy cuenta que no estoy manejando ni los riesgos ni la gestión de calidad, ¿no? Por eso le llamamos acá inconsciente de mis incompetencias. Temas técnicos, temas de calidad, temas de seguridad, temas ambientales. Entonces, a través de reflexión, de capacitación, tú pasas a un segundo nivel. Y aquí ya tú eres consciente de tus incompetencias. O sea, te das cuenta de que estás haciendo mal las cosas, te das cuenta de que no estás gestionando los riesgos, pero al menos ya te diste cuenta. Aquí no te das cuenta, acá ya te das cuenta. El tercer nivel es cuando tú eres consciente, pero estas incompetencias las volviste competencias. Eres consciente de tus competencias, o sea, eres consciente de que implementas tu plan de gestión, de que haces tus buenos estudios de suelo, de topografía, gestionas tus riesgos, gestionas calidad, no conformidades, etcétera, etcétera. Y el nivel más alto, que yo diría que es una utopía tal vez, cuando tú ya llegas a ser inconsciente de tus competencias. O sea, haces las cosas bien sin darte cuenta. ¿No? A nivel deportivo, siempre pongo ese ejemplo, por ejemplo, Messi está en este nivel, ¿no? O sea, juegan inconscientemente y le sale muy bien todo, ¿no? O sea, son inconscientes de sus competencias, ¿no? La selección peruana, no sé, estará en el 1-2 de repente, ¿sí? Bueno, y para terminar, termino con esta frase de Henry Ford, que manifestaba, usted sabe quién es Henry Ford, ¿no? El creador de toda la automotriz, esa marca. La calidad significa hacerlo bien mientras nadie está viendo, ¿no? Entonces, el día que nuestras empresas trabajemos de esta manera, pues no vamos a necesitar ni supervisor ni ningún tipo de control, porque lo hago bien mientras nadie me está viendo, ¿no? A veces necesitamos que alguien nos esté supervisando para hacer una buena excavación, hacer un buen curado de concreto, una buena compactación de campo, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí es mi exposición. Si hubiera algún comentario o si no, ya
De mi parte sería hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Borja, por su gran ponencia extraordinaria. Si alguien de la audiencia quisiera hacer alguna pregunta. Entonces, gracias totales. Hasta otra oportunidad. Buenas Muchísimas noches.